nuestra colaboradora experta en comercio internacional. Catrina, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí siempre con tantas damas hermosas, con una participación estelar en Los Soberanos y también con los caballeros aquí presentes, liderados por usted. Mira, Catrina, ¿qué va a pasar finalmente en República Dominicana con el tema de los alquileres, del famoso esquema de la plataforma Airbnb? Bueno, esto es algo que realmente se ha estado debatiendo durante cierto tiempo. Ya hemos visto declaraciones oficiales del Ministerio de Turismo en donde se están analizando cuál sería esa propuesta de proyecto de ley conjuntamente con la Asociación de Hoteles, Sazonadores de la República Dominicana, de manera que este tema se pueda regularizar. Y algo importante aquí hablar es que hoy en día vemos Airbnb, pero también existen otras plataformas de alquileres de corto plazo, como por ejemplo Booking, Craigslist en los Estados Unidos, donde lo que se busca es regularizar este comercio informal por varios factores. Y aquí yo quiero hablar en el día de hoy cuáles son esos argumentos a favor y cuáles son esos argumentos en contra, y también qué han hecho otros países en torno a esta regularización, pero también de manera excesiva, que sirve como un desincentivo a los consumidores turistas dominicanos o de cualquier país de nacionalidad extranjera. En este sentido, quiero hablar de dos fenómenos que causa el Airbnb. El primero es la gentrificación. La gentrificación significa el desplazamiento de la zona urbana de sus ciudadanos tradicionales por ciudadanos con mayor poder adquisitivo. Y esto ha sido un fenómeno que ha sido estudiado como parte de los alquileres de corto plazo. Se ve mucho en Estados Unidos, en zonas tradicionalmente afroamericanas, por lo general, que se van mudando personas de mayor poder adquisitivo, remodelan las casas, entonces los dueños la alquilan por un precio mayor, entonces la comunidad que vivió por mucho tiempo ahí tiene que salir, y es una dinámica que se está dando en otros lugares. Sí. Ya llegó a República Dominicana. Y llegó a República Dominicana, y uno de los argumentos incluso en contra del Airbnb o de los alquileres de corto plazo, que los voy a mencionar, es también esa escasez de vivienda y ese aumento en los precios de las viviendas. ¿Por qué? Porque ya se ve con un fin comercial, con un fin de que se quiere remodelar esa propiedad, porque tú puedes tener más por una renta de un turista que venga particularmente que rentarla a largo plazo a un ciudadano local que no te está trayendo remesas al país. Entonces, aquí vemos un punto muy interesante de esta dinámica que ha traído consigo en las sociedades y en la economía lo que es el Airbnb. De igual forma, otro fenómeno que ha traído es la inquilinización. Ahora vemos mucho más personas que son inquilinos, y esto viene a raíz de que tenemos muchas leyes que promueven a los nómadas digitales. Lo tenemos en España y en otros países de la Unión Europea, donde eso ha estado mucho a la vanguardia. Y estos ¿qué hacen? Esto aquí alquilan un Airbnb por 6 meses, por 4 meses, y esto realmente reduce lo que es el derecho de tener una vivienda propia, porque es una persona que está de un lugar a otro por cierto tiempo determinado. Ahora, el Airbnb ciertamente ha traído un alivio a los consumidores, porque ha traído una oferta turística mucho más diversificada, ha traído mayor asequibilidad a esos consumidores de bajos recursos que, por ejemplo, no pueden ir a un hotel de lujo o un hotel 5 estrellas, o vamos a decirlo, un hotel 3 estrellas que no es tan costoso. ¿Qué trae consigo en los Airbnb, esos alquileres? Trae generación de empleos. Generación de empleos de manera directa y también de manera indirecta, porque cuando usted tiene un apartamentito que lo quiere poner en Airbnb, usted tiene que contratar la limpieza y muchas veces tiene que contratar la administración si no lo quiere hacer usted mismo como propietario. También en la economía trae consigo, y te cedo la palabra ahora, Jenny, trae consigo que esos locales que están alrededor de donde se fomenta el Airbnb
ya cambian su característica. Su consumidor meta no es el local, sino que tiene un enfoque mucho más turístico y eso te fomenta las inversiones y también un aumento en los precios, que eso va en detrimento de los consumidores del producto que se está ofreciendo, porque ya pasa de ser un comercio local a un comercio turístico. Y esto aquí vemos algo a favor y una desventaja. De igual manera, hablando de las ventajas, tenemos que hablar de los medios de transporte. Una comunidad remota que comienza a incursionar en el tema de los alquileres de corto plazo necesita transporte. Entonces, si está incomunicada, necesita crear una ruta. Y esto ha fomentado en muchas comunidades lejanas lo que es la diversificación de esos medios de transporte. Ahora, los argumentos en contra, que son muchos, y hay sectores de la industria hotelera que se oponen rotundamente al establecimiento de estos comercios de manera informal y sin regularización. Y tenemos que hablar en primer lugar de la competencia desleal. La competencia desleal, que no es lo mismo un hotel que tenga que cumplir ciertas normas, requisitos, inspecciones, pagar impuestos, pagar un personal, también declararlo ante la TCS y demás especificaciones establecidas en la ley, que tú tener un negocio informal a través de Airbnb. Entonces, uno de los argumentos que se ha dado bastante es el fomento de ese comercio y de esa competencia desleal en el mercado y en la oferta de turismo en los países. De igual forma, hay otro elemento que para mí es vital y lo vivimos en la República Dominicana recientemente, y es la seguridad. Vimos lo que pasó en un apartamento que fue alquilado por Airbnb y el crimen horrendo que se cometió a una joven de nacionalidad venezolana. En un hotel pudiera pasar, pero el riesgo es menor porque tienen seguridad, tienen inspectores la noche entera, donde esos escapes no son tan comunes como tú alquilar una habitación o un apartamento sin ningún control de horario y de quién entra y de quién sale. Entonces, eso es un tema muy vital que también es de las cuestiones que se está abordando en cuanto a la regulación. También hay un tema que aquí en República Dominicana no tenemos una planificación urbana y eso ha sido un gran desafío. Imagínense ustedes con la saturación del mercado de Airbnbs. O sea, aquí no hay regulación de qué zonas sí, de qué zonas no, como por ejemplo hay en algunos países. Y esto es algo importante también de tomar en consideración. ¿Cuáles son esos espacios en donde se va a promover turísticamente esa oferta y en cuáles no, o cuáles se van a mantener simplemente residenciales? ¿Por qué? Porque los Airbnb causan conflictos de uso en las viviendas. Por ejemplo, yo tengo un inmueble que realmente lo tengo alquilado a largo plazo, pero una de las grandes quejas que tenemos en el chat de los propietarios es el uso indisciplinado de los inquilinos a través de Airbnbs, no respetando los espacios comunes y las normas del condominio. Entonces, esto es un tema también que nosotros vemos con gran preocupación, al igual que desplazamientos de comercios locales. El que no pueda subsistir en un ambiente donde predomine la competencia, donde predomine el turismo, tiene que desplazarse a otro escenario, a otra vía, a otra comunidad local. ¿Y qué han hecho otros países en relación a este tema? Es importante ver cómo se ha regulado. Por ejemplo, en México, que fue el primer país de América Latina, introdujo un impuesto de un 3%. Pero si me voy al ejemplo de Estados Unidos, donde ciertos estados han establecido normativas, tengo que hablar de Estados Unidos, porque me parecería a mí que las medidas que ha tomado Estados Unidos es más bien para promover y limitar el uso de los Airbnbs y que las personas opten por el turismo o hospedaje tradicional. ¿A qué me refiero? Bueno, ellos tienen una licencia, que eso es algo normal que se da en países de Europa como Berlín, España, París, que tiene que tener de la alcaldía. También tienen edificios específicos en donde sí se puede hacer Airbnb, pero desde muy recientemente, para decir el año pasado, entró en vigor una legislación que no permite
que los huéspedes puedan estar en la propiedad sin el anfitrión. Y ¿Cómo fue? Sin el dueño de la casa. Sin el dueño de la casa. O sea, no es posible. Y lo limita solamente a 2 personas. O sea, tú tienes que estar en el apartamento con el dueño de la casa. Con el dueño de la casa. Entonces, pero eso es para joder el eso negocio. es una Claro. limitación. Eso Bueno, es pero una en principio así nace el Airbnb. Así fue que nació, Esa es era cierto. la intención de los Sí. creadores de Sí, la pero plataforma. Bueno, ya no la nació así, sino nació por la necesidad de gente de buscar un dinerito más y le alquilaban una Exacto. habitación si alguien venía Era de el modelo paso. que se promovía. Y claro. como eso fue exitoso, la gente fue comprando más propiedades Para de esas solo que eso. tenía y dejaban ahí. Pero el porque tuvo las programa, historias. de Naciones Unidas, las Naciones Unidas comenzó a promover hace como 20 años el tema de alquile una habitación, sobre todo para ecoturismo. Así Entonces, como una manera de la gente generar ingresos, en Europa comenzaron a promover eso. Y recibían una persona que tenía una casa y tenía 2 habitaciones disponibles, recibía turistas de todas partes del mundo, cocinaban, comían ahí, dormían ahí, y así realmente fue que comenzó. El tema es que ya la dimensión del negocio hoy es totalmente diferente. Claro, ha tenido un auge exponencial y, por ejemplo, también en Nueva York se limita que solamente pueden ser 2 personas. Es decir, antes usted podía ir con su familia y alquilaba un Airbnb y usted tenía su espacio privado. Pudiera tener también ahorros en comida porque va al supermercado a la compra y la cocina en su casa. Entonces, ahí hay ahorros sustanciales de tú quedarte en un hotel. Pero todo esto ahora mismo está limitado. Incluso solamente se permite que esa estadía de 2 personas pueda ser por un tiempo no mayor a 30 días. Entonces, más que una regulación, desde mi punto de vista, esto es una limitación. Una limitación muy marcada que le están poniendo a esos alquileres de corta duración, de manera que el turista que quiera ir a Nueva York se tenga que quedar obligatoriamente en una casa de un familiar o en un hotel, porque no creo que nadie se sienta cómodo quedándose con una persona que ni siquiera conoce. Pero hay una guerra. En Estados Unidos hace tiempo que se le declaró una guerra a esa modalidad. Sí, ciertamente el lobismo de la industria, pero hay regulaciones que más que aportar tienden a limitar. Y es lo que entiendo por parte de Nueva York. Por ejemplo, tenemos países como Barcelona, Berlín, ciudades como Barcelona, que te lo limitan en cuanto a la estancia de días y también de tú tener una autorización en la alcaldía, que son normativas que son más aceptables y que entiendo que si República Dominicana quiere trabajar para tener una normativa, esa vía sería la más idónea porque no afecta al consumidor, porque al final somos nosotros los que pagamos y los que tenemos que buscar esos ingresos para hacer un turismo sano y cultural. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, aquí se está ventilando el tema impositivo. Ese es un tema que ha salido en los medios de comunicación. Todavía no se tiene conocimiento del número exacto, pero eso es una prioridad, aparte de la regularización. Pero una cosa en esa tonalidad. Cuando tú alquilas una propiedad con Airbnb, en Estados Unidos te quitan esos impuestos. Es decir, cuando te llega a tu cuenta el depósito, todas esas transacciones fiscales en Estados Unidos se quedan. De hecho, te dicen que si tú tienes que hacer una declaración en Estados Unidos de impuestos, ellos te dan tu carta, te ponen un monto que es mínimo donde tú estás en exento, vamos a decir, no es que no te lo quiten, sino para presentarlos, pero ellos te lo quitan. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Estaríamos pagando doblemente un impuesto, el que tú le pagas a Estados Unidos, porque la plataforma desde allá se lo descuenta, y el que le vas a pagar al Estado Dominicano. Mire, yo no creo que, obviamente nosotros tenemos acuerdo de doble tributación con los Estados Unidos. Ahora bien, la empresa per se aquí en República Dominicana sí tiene que, lo que se entiende es que debe de ser regularizada. Y debe de ser regularizada en el sentido de que si tú tienes otros comercios que aportan a lo que es el fisco dominicano, también lo deberían de hacer esas plataformas digitales o esos alquileres de corto plazo. Y eso es un gran debate que se ha generado. ¿Qué se está previendo? Porque todavía no tengo la respuesta. Es que ellos puedan aportar a los ingresos fiscales de la República Dominicana y también fiscalizarlos.
Katrina Naut. Katrina, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación tan interesante contigo? Hay mucha gente que seguro te va a llamar después de estas declaraciones. Bueno, pueden continuar la conversación en mi Instagram, Katrina Naut S, y en Twitter por igual. Nos vamos al cambio de la una. Cuando regresemos, hablamos con Rodolfo Pou. Biden, ya prácticamente candidato Partido Demócrata. Bueno. Donald Trump, prácticamente candidato del Partido Republicano.